¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Estamos en otra edición de Hora Política, como siempre, los lunes a las 21. Javier. Sergio, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, estamos preparándonos para contarles con entrevistados de cómo quedan las listas armadas para las próximas elecciones legislativas nacionales a realizarse en octubre, ¿no? Para que usted tenga también esa posibilidad de conocer a quienes integran la lista y también pueda decidir en consecuencia, ¿no? Totalmente. Sergio, vamos a hablar con Gabriela Sosa, quien es candidata a diputada nacional del Frente Amplio por la Soberanía. Ellos proponen llevar al Congreso la voz de aquellos que no tienen voz hoy representada en la sociedad santafesina. También con Guillermo Cornaglia, quien es el presidente del Partido Justicialista Santafesino, sobre este trabajoso, pero finalmente se logra el acuerdo de unidad que termina alumbrando una lista para el PJ provincial de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Y por último también vamos a charlar con la concejala socialista Verónica Irizar. Hay muchos temas, ¿no?, para debatir, sobre todo en este marco de reforma constitucional, el impacto que va a tener la autonomía municipal en la ciudad de Rosario. Muy bien, hecha la presentación de nuestros invitados, entonces vamos directamente al corte, al primer corte, y nos metemos de lleno con las entrevistas. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. De relevamiento que hicieron no necesitó margen de error, acertaron casi todo, así que me imagino que con este resultado electoral nada los sorprendió. ¿Tomás antiácidos con frecuencia? Aunque sean de venta libre, su uso prolongado puede ser riesgoso. Acércate a la farmacia, podemos ayudarte a encontrar la mejor opción para vos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. ¿Conocés la nueva forma de comprar en el Emporio de la Zapatilla? Conocelo ahora. elemporiodelaZapatilla.com. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, y recibimos aquí en Hora Política a la concejala Verónica Irizar del Partido Socialista. Verónica, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Bien. Gracias por la invitación. Gracias, Javi, también. Gracias. Un gusto estar acá. Gracias. Bueno, reforma constitucional mediante, aflora la autonomía para Rosario. ¿Qué expectativas tenemos? Creo que es muy importante para la ciudad, ¿no? A lo largo de estos años hemos estado luchando por la autonomía. Rosario, sin dudas, que es una ciudad ya autónoma per se, pero es necesario que la Constitución reconozca esa condición de autonomía para todas las ciudades importantes de la provincia y que además tengamos puesta la mirada en el ordenamiento territorial y en esta idea de construir el derecho a la ciudad
que bueno, nosotros hace muchos años, y te diría de los 90 para acá, en particular por un proceso de reforma del Estado Nacional que le tiró las competencias a las provincias y a los municipios, y también por un Estado presente y una decisión de esos gobiernos del socialismo de haber construido esta ciudad-estado. Hoy la autonomía viene a coronar ese proceso. La verdad que también quiero aclarar, porque he escuchado decir cada cosa a gente que no tiene nada que ver con la administración pública, de que eso va a implicar que va a poder cobrar más la ciudad, y en realidad eso no es así. Estamos en un entramado federal, por eso digo, ato la autonomía también a la discusión de la distribución de los recursos, porque si eso no sucede, vamos a quedar solo con el nombre, ¿no? De decir, bueno, somos autónomos, pero lo que hay que dar en serio en Argentina es la discusión de competencias y recursos entre nación, provincia y municipios. Ni hablar de una ciudad como la nuestra, que tiene una estructura de Estado que, bueno, necesita sostenerse y que además no es capital de provincia y que genera la mayor parte del producto de la provincia y que vuelve muy poco, ¿no? Tanto provincial como nacionalmente. Entonces, buenísimo que venga la autonomía, necesitamos también discutir la ley de coparticipación nacional, que la propia Constitución del 94 planteaba también, al reconocer la autonomía, de que teníamos que sancionar una ley de coparticipación y que llevamos incumpliendo desde el 96 hasta acá sistemáticamente y que no hubo ningún gobierno que lo haya logrado. Al contrario, digamos, retrocedimos en atribuciones las ciudades. Y la autonomía también puede ayudar a revertir déficits como el del transporte, por ejemplo, ¿no? que viene marcando o tallando con fuerza en la ciudad en los últimos años. ¿Eso también puede ser a contribuir a revertir el actual escenario? En realidad creo que la autonomía lo que nos va a permitir es poder resolver temas, no sé, habilitaciones, por ejemplo, que había cosas que había que pedir la autorización de la provincia de manera más rápida, pero recursos no nos va a dar. Sí, lo de las áreas metropolitanas creo que puede ser una buena mirada para el tema transporte, porque hoy la ciudad casi no tiene límites físicos con, no sé, Funes, Baigorria, Villa Gobernador Galvez, que estamos pegados. Entonces, realmente creo que tiene que haber una mirada para temas como el transporte, la recolección de residuos, incluso los tributarios también tiene que haber una mirada metropolitana. Pero no nos va a dar más atribuciones que las que hoy tenemos en términos del financiamiento. Hoy creo que el problema del transporte es un problema de financiamiento, más desde que lo tenemos a Milei de presidente, que con una mirada, digo, totalmente y profundamente centralista, nos quitó los subsidios al interior del país y no hacía Buenos Aires, y que además nos dijo que no nos iba a aumentar impuestos, pero nos aumentó el principal recurso que tenía el Fondo del Transporte, que es el impuesto a los combustibles líquidos, que no lo vemos, pero que es un tributo que aumentó el 800%, o sea, por 8 se multiplicó. Y esa era plata que quedaba y que venía para transporte y que venía para arreglar rutas y que hoy no vienen. Entonces, llegó la autonomía, está bárbaro, tiene que estar en la Constitución que somos autónomos, porque nos va a poder permitir discutir, por ejemplo, el régimen de los trabajadores municipales, que hoy es una ley, que el estatuto municipal, y que no nos podemos correr de ahí. La verdad que Rosario tiene una lógica distinta que el resto de los municipios de comuna, entonces poder pensar a lo mejor un régimen especial para Rosario con un sistema de salud, con lo que es la municipalidad, que es casi un estado, bueno, creo que eso va a ser muy positivo, digo, una vez que tenemos nuestra propia carta orgánica, que podamos discutir estos temas con una lógica más local, creo que va a ser muy positivo, la participación ciudadana, por ejemplo, pero no nos va a resolver el problema del financiamiento. Digo, hoy los municipios, después de la reforma del 94, no hay duda que podemos cobrar impuestos, que lo diga la Constitución es fantástico, pero ¿qué impuesto podríamos cobrar que ya no cobren nación y provincia? Eso no existe. Entonces, también he escuchado algunos, digamos, justamente referente a la libertad avanza, diciendo la autonomía es para cobrar impuestos. Mentira. Los municipios hoy no podemos cobrar tributos porque ya está grabado por los otros órganos de gobierno. Entonces, lo que tenemos que discutir es qué impuestos cobra Nación y cómo los distribuye, porque realmente que se lleven impuestos a las ganancias de Rosario o el IVA de los que consumimos en Rosario y que después no vuelva nada y todo se concentre en un Estado nacional que cada vez presta menos servicios, no tiene ningún sentido. Y esa es la discusión que hay que dar de fondo después de que tengamos consagrada la autonomía, bueno, ir a discutir la distribución de los recursos, porque escuchamos al presidente hablar de lo fiscal y la verdad que no ha hecho grandes modificaciones de donde realmente, digo, ha elegido con un ojo cínico, digo, ni siquiera clínico, cínico, porque eligió con mucha crueldad atacarse con algunos colectivos, por ejemplo, la salud pública, la discapacidad, los jubilados, pero no ha hecho grandes ajustes en términos del gasto burocrático. Tiene un Ministerio de Salud
que la verdad es una estructura enorme para nada, porque después desmanteló abajo los servicios. Lo hizo con el Garrahan, lo hizo con la salud mental y con efectores de salud mental, lo hace con la discapacidad, que en realidad habla de que es un problema fiscal, cuando en realidad estamos hablando de plata de las obras sociales y las prepagas, son una parte ínfima del incluir salud, que en nuestro caso además muchas veces son personas que se atienden en el sistema de salud pública, pero después no ha hecho grandes ajustes del gasto de la casta. Entonces, digo, no nos confundamos, la autonomía no implica que vamos a aumentar los impuestos, que va a cobrar un impuesto nuevo a la municipalidad, porque eso hoy en el entramado que tenemos es imposible, pero sí creo que es importante dar la discusión de que, bueno, siendo autónomos, una ciudad como la nuestra, que presta servicios de salud, que presta servicios ambientales, un montón de cosas, bueno, cómo damos la discusión de los recursos que nos corresponden para lo que representamos en términos de la provincia de Santa Fe y del país también, ¿no? El otro día, Verónica, en el programa anterior hablábamos con Sonia Martorano y hablábamos de esta problemática de los médicos residentes, que ella, como ocupó la cartera, nos decía que Santa Fe no tenía ese tipo de problemática que estaban en otros lados del país. El otro día tuve la posibilidad de compartir el espacio de la protesta, del reclamo, más que protesta, de la gente por el tema de la discapacidad. Y la verdad que, como vos bien decís, es un tema muy sensible. Cuando vos escuchás los testimonios, realmente algunos son muy dramáticos. Digo, ¿qué se puede hacer desde acá para tratar de, no digo de resolverlo porque es una cuestión presupuestaria a nivel nacional, pero digo, ¿qué se puede hacer desde Rosario, por gente que es de Rosario, ¿no? Sí, vos mirá que, digamos, lo duro que es y cómo nos miente Milei, que dice, bueno, el que hace esto son genocidas, son degenerados fiscales, los que, digamos, no acepten mi veto. Y en realidad en este caso no es fiscal el problema. Cuando, vos sabés que soy contadora y que sigo muy de cerca esos temas, fui secretaria de Hacienda. Cuando uno mira, es un problema que viene de antes con el proceso inflacionario, y el problema es que los aranceles están totalmente desfasados de lo que fue la inflación. Analizamos diciembre de 2022 con mayo de 2025 y la inflación de ese periodo fue 668%. Los aranceles los ajustó una comisión que regula el Estado Nacional el 340%. O sea, el que hoy es prestador de la discapacidad perdió más de la mitad de su valor de su trabajo, ¿no? Ese es el principal problema que hoy está teniendo el sistema. Y es un problema de regulación, porque no está en el presupuesto nacional ese gasto. Hay solo 32.000 personas en todo el país del incluir salud. El resto es plata que tiene que pagar las obras sociales, en el caso nuestro, IAPOS provincial si querés, pero después el resto de las obras sociales, las prepagas. Y el gobierno no quiere dar ese ajuste como correspondería porque, bueno, cree que eso le impacta en la inflación, pero es un problema de un atraso recontra significativo. Y pensá que un profesional, por ejemplo, kinesiología, que el arancel mínimo está apenas un poquito más de 12.000 pesos, cuando el arancel del colegio de kinesiólogos, el mínimo el ético legal, está arriba de los 22.000 pesos. Entonces están cobrando 24.000, creo que es la última actualización. La mitad de lo que establece el colegio de profesionales que es ético cobrar. Entonces no resiste. Vos imaginate una hora de una sesión. No hay posibilidad. La gente que está hoy todavía prestando servicio lo hace por el compromiso que tiene. Ni hablar con las competencias que tiene de otras terminalidades, ¿no? El fonoaudiólogo, el psicólogo, todo. Entonces, él va por destruir el sistema. Esta ley de prestaciones básicas, que es la que rige el sistema, es una ley de Guillermo Esteves Boero, que se sancionó en el 97 y que se trabajó mucho y que la verdad que nos trajo hasta acá con un sistema fortalecido, fuerte, digamos, que permitió resolver la inclusión, y cambió mucho el paradigma. Él nos quiere llevar a esta idea del individualismo, de que salvate solo. Fíjate lo que hicieron, que el titular de la ANDI le dijo a un papá, bueno, es tu problema tener un hijo con discapacidad, y lo hablo desde los zapatos de una persona que tiene una hija con discapacidad. No es un problema de uno, la sociedad tiene que adaptarse, eso cambió hace muchos años, y Argentina ha suscrito convenios internacionales y convenciones internacionales de discapacidad, donde reconoció ese cambio de paradigma, donde, bueno, la sociedad tiene que ver cómo hace para adaptarse y permitirle tener autonomía a esa persona e incluirse en la sociedad. Estamos generando un problema futuro enorme, porque sobre todo en los más chicos, el tiempo que se pierde en un tratamiento en la temprana edad, la estimulación temprana, no se recupera. ¿Qué va a hacer de esos niños, de esos jóvenes, de esos adultos, si no le estamos dando las herramientas para poder resolverlo, ¿no? Y duele mucho ver que esa discusión nos ponga en discusión cosas que eran
derechos garantizados, que nadie discutía si entre todos como sociedad resolvíamos esta cosa. Y decir que es un problema fiscal, además es una mentira porque es ínfimo. La oficina del Congreso, la oficina de presupuesto del Congreso estimó el costo de la ley de emergencia, porque además lo que estamos discutiendo hoy es una ley que lo que hace es que se actualicen automáticamente y un par de prestaciones nuevas, pero es una ley de emergencia, ni siquiera es modificar de fondo esta ley actual. Y el impacto que tiene es entre el 0,28 y el 0,51 del Producto Bruto. Realmente es, como sociedad, digo, duele que la sociedad no se movilice y que impida que salga esto. Digo, por lo pronto, desde acá, ver qué hacen nuestros representantes, los diputados y los senadores que representan a Santa Fe. Creo que la sociedad tiene que estar interpelándolos de qué van a hacer con esto del veto. Hay que rechazar el veto del presidente porque es insostenible si no el sistema. Y una vez que el sistema se rompa, es muy complejo porque nos deja en una lógica individual de que tenga los recursos va a poder resolver los tratamientos y el que no. Y estamos generando cada vez una sociedad con más desigualdad. Te hago una pregunta cortita y te pido una respuesta cortita. Sí. Digo, ante esta polarización que se está vislumbrando para las elecciones de octubre, ¿cómo ves las posibilidades de Provincia Unidas? Yo veo muy bien la propuesta de Provincia Unida. Creo que nuestro país tiene este gran problema, que es esta grieta que nos tiene... Cambiaron un poco algunos actores, se fue más a la derecha, la parte que era votante de PRO y que ahora es de Milei. Y por otro lado, el kirchnerismo que impuso esta forma de hacer política, esta forma de amigo-enemigo, que no nos lleva a ningún lado. Yo creo que hay que construir sobre consensos básicos de la sociedad y eso nos va a permitir salir a un mejor lugar y confío mucho que esta construcción federal desde los gobernadores, y fíjate cómo viene pasando con Unidos, bueno, que sea la forma de que las cosas se concreten y que se pueda vivir mejor. Pero muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, perdón que no fui corta. No, por favor. Un gusto estar acá. Gracias, muy amable. Seguimos en Hora Política. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines. Visítanos en Alvear 273, Rosario. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Seguimos en Hora Política, recibimos a Gabriela Sosa, candidata a diputada nacional del Frente Amplio por la Soberanía. Gaby, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, la misión es llevar al Congreso la voz de los que no tienen voz hoy en la sociedad. Y de los que dicen un montón de cosas que otros espacios callan, ¿no? Tanto Carlos del Frade y en mi caso, y también, por supuesto, quienes nos acompañan en la lista, venimos de distintos espacios políticos, pero siempre vinculados a una lucha persistente y permanente, te diría, contra los grandes grupos económicos que han ido marcando el pulso de la Argentina o de la provincia de Santa Fe. En este caso más necesario aún, es decir, la voz de Carlos del Frade con todo su recorrido y humildemente con este recorrido que venimos haciendo nosotras también desde el feminismo, intentamos esto, ¿no? Poder llevar al Congreso Nacional una serie de planteos que al menos busquen ponerle freno a una cantidad de ataques que ya se han ido manifestando por parte del gobierno nacional y otros que sabemos que no va a haber ningún problema en terminar de desmantelar lo que ya hizo Milei en estos 2 años, ¿no? Hablando concretamente desde la decisión de suspender el pago de la deuda externa, por ejemplo, para poder analizarla, investigarla, para ver qué es lo que fue fraude, qué es lo que nos corresponde pagar y a partir de eso saldar la deuda interna, que una parte de las que nos llevamos esa tremenda deuda tiene que ver con las mujeres y las disidencias, hasta poder hacer efectivas iniciativas vinculadas a la prevención y al abordaje de la narcocriminalidad y pasando, por supuesto, para fortalecer lo que viene destruyendo este presidente que tiene que ver con el sistema de salud, con el sistema educativo, con las prestaciones sociales, con la inversión social, ¿no? Hace un par de días fui a verlos a unos compañeros y compañeras, por ejemplo, acá nomás, en Baigorria, y realmente desde las rutas hasta el ingreso a los territorios es una evidencia bien palpable de dónde se está poniendo el recurso, que no es en obra pública, que no es en inversión social y además, por supuesto, el ataque muy concreto en lo material, pero también en lo simbólico a las mujeres y a las diversidades sexuales. Así que entiendo y entendemos que en este momento histórico la voz de Carlitos del Frade, mi voz en el Congreso, la de Luciano Vigoni y toda la lista es una cuestión muy importante para los próximos tiempos, ¿no? Gabriela, ¿cómo evitar que la polarización los deje sin chances? Y paradójicamente, una polarización que se puede dar con un peronismo que va con Ciudad Futura, quienes hasta hace muy poco tiempo tenían ustedes alguna coincidencia con ellos, ¿no? Y sin embargo hoy van con la estructura del peronismo santafesino. Sí, nosotros creemos que una de las cuestiones, ¿no? Que Carlos del Frade tenemos que hacer todo lo posible para que ocupe una banca y esa fue nuestra prioridad a la hora de encarar las conversaciones lógicas del armado de una lista y por supuesto Ciudad Futura y otros actores del campo nacional y popular fueron una de las tantas charlas que tuvimos, pero bajo esta premisa, ¿no? Carlos del Frade es una voz necesaria en ese Congreso. Por supuesto que también estamos en un contexto social donde te diría que lo primero es tratar de insistir en cada una de las acciones que llevamos adelante, que confíen que la política puede transformar su realidad, ¿no? Los datos vinculados a la participación a la hora de ir a votar van dando muestra de que esto que provoca Milei en el orden nacional tiene un impacto en el descreimiento de la gente, el agotamiento de la gente, de que este sistema político electoral va a servir para cambiar su vida cotidiana. Esa es la prioridad, que la gente vaya a votar, también hacer claro la honestidad y el trabajo de Carlitos y por supuesto en un escenario donde hay otros competidores, en algunas cosas vamos a decir lo mismo, pero en otros nos distanciamos y tenemos algunas diferencias, como es bueno la estructura del peronismo santafesino tiene una distancia con muchas de las cosas que nosotros proponemos, ¿no? También es complejo hacer campaña en estos tiempos donde, por un lado, tenés un predominio de consignas vacías que fluyen rápidamente en el tiempo y discursos sumamente violentos también, ¿no? Digo, ¿es complejo encontrar el lugar donde tallar en la sociedad hoy en ese plano? Yo creo que es un desafío, por supuesto, es un desafío, te diría, en un montón de planos, ¿no? Porque cómo se hace campaña ahora, cómo se hacía hace un tiempo atrás, y también esto del volumen de los discursos, ¿no? Y de un contenido que parecería que tiene que ser agresivo,
tiene que ser violento para que tenga más posibilidades de calar en ese votante que a la vez descree bastante de la política, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay también una práctica concreta que es lo que queremos mostrarle a los votantes y a las votantes. Hay una práctica de un periodista investigador como Carlitos, hay una práctica de los feminismos, hay una práctica de los sectores populares que han tenido su representación en las listas y demás, y eso es lo que vamos a ir a mostrar. Difícil, por supuesto, y porque además el actual presidente también genera modificaciones en el sistema electoral que impiden que quienes venimos más de abajo tengamos las mismas posibilidades que los que tienen otros recursos económicos. De hecho, hay un aliento del gobierno nacional en alimentar la casta y no todo lo contrario, ¿no? Digo, desde quienes pueden financiar las campañas políticas hasta cuáles son los sectores más amigos de este presidente, que bueno, hoy nos pone a todos en un lugar bastante complejo, digo, como ciudadanos, ¿no? Y claro que sí, es una dificultad este escenario electoral, pero también un gran desafío, y lo que sí estamos muy convencidos y orgullosos de nuestra lista. Y hay mucho territorio, y hay mucho recorrido, y hay muchas expresiones de una cantidad de temas, que son los que ataca Milei, que creemos que venimos haciendo un recorrido en ellos como para poder ser claros de cuál es nuestra propuesta política, ¿no? Gabriela, ¿cómo se recupera la credibilidad en una sociedad donde se hizo malversación del progresismo en el gobierno anterior y obviamente con este gobierno que capitaliza todo aquello que se hizo mal justamente para priorizar sus preceptos macroeconómicos? Mira, vos sabés que yo misma me sorprendí el 1 de febrero, que hacía muy poco tiempo que estaba Milei gobernando, cuando ante un discurso que hizo en Davos, es decir, un lugar re lejos y en una instancia internacional, de lobby internacional, donde ante una crítica, ante una consideración que hizo, que es vincular la identidad sexual, la diversidad sexual con los delitos sexuales, hubo un fuerte rechazo que generó grandes movilizaciones en la Argentina. Entonces me puse a pensar y que efectivamente todos, hablo desde este feminismo y de las diversidades sexuales, que evidentemente estos, te diría que 10 años, desde el 3 de julio del 2015 hasta ahora, se han sembrado algunas ideas y derechos también que han quedado fortalecidos en la sociedad. Hay otros que en un año te los borran porque quizás no han tenido el arraigo que han tenido esta tarea que hicimos las feministas y las diversidades sexuales. Entonces, llevando eso, que tiene que ver con el progresismo y que tiene que ver con el avance de las sociedades, creo que hay que ser claro en que está en juego la democracia. O sea, no solamente para las mujeres, que son las que peor la llevan porque nos matan, porque viven en una desigualdad económica y por todo lo que sabemos su lugar de subalternidad que tienen, ¿no? Ahora, también es cierto que cuando se ataca a las mujeres, no se las ataca solamente porque activan en los feminismos, se las ataca porque nosotros proponemos un tipo de democracia más enriquecida, con inclusión, donde podamos discutir los espacios de poder, donde podamos discutir la autonomía económica, la posibilidad de tener una reforma tributaria, pero que también considere la cuestión de las identidades de género, donde hablamos del no pago de la deuda, porque la deuda es con nosotras. Bueno, hay, creo yo, un camino de conquistas y de instalación de ideas que ha quedado afianzado y que, bueno, que apostamos a que la gente pueda visualizar qué significa cuando eso no lo tiene más. Y algo de eso está comenzando a pasar. Por supuesto que es muy difícil que en tan poco tiempo eso tenga una inmediata reacción en el voto de este año. Pero lo que sí es claro que hay temas que quizás no generan la misma movilización del 1 de febrero por esta cuestión que decía recién, pero que preguntás acá, en Plaza Sarmiento, en San Martín y Córdoba, y la gente está sumamente angustiada y a la búsqueda de que no le toquen sus derechos. Creo que por ahí pasa la confianza en espacios como los nuestros. Vos marcabas lo que te refleja o lo que exterioriza a la gente. También destacabas el laburo territorial del Frente Amplio por la Soberanía.
El gobierno se jacta a nivel nacional de haber contenido la inflación. ¿El pulso de la calle qué te está marcando hoy? El pulso de la calle es que hay que ir a comprar las zapatillas de los niños y las niñas, que hay que pagar el alquiler, que lo que se va sumando en servicios, es decir, hay un número que no refleja hasta dónde llegan nuestros ingresos. Es decir, hay un problema de que tenés la inflación de los números que te dicen, 1,6 y 1,9 la última medición, los últimos 2 meses fueron eso, pero luego no te alcanza para llegar a fin de mes y tenés que multiplicar las horas de trabajo. Es decir, el poder adquisitivo de un trabajador, trabajadora, fue perdiendo posibilidades de estas cosas que te digo de la cotidianeidad, ¿no? De poder garantizar. Nosotros ahora vamos a lanzar una encuesta, por ejemplo, de en qué cambiaron los hábitos de consumo de las mujeres particularmente, que son las observadoras expertas de la economía en la Argentina, ¿no? Claro que está muy lejos ese porcentaje de lo que vive la realidad de la gente, y una de las cuestiones más notables, en lo concreto, aumentar las horas de trabajo. Algunas incluso no remuneradas, porque vos aumentás todos los esfuerzos que podés hacer al interior de tu casa para poder tener ese tiempo extra y ver cómo ir caminando en lugar de tomarte el colectivo para ahorrarte el pasaje de transporte, ¿no? Hay una situación donde la gente claramente no puede llegar a fin de mes o tiene que trabajar el triple, por lo tanto más cansada, y te puedo asegurar, ustedes dos, más cualquier persona que conocemos, el último momento antes de dormir es pensar todo ese laburo que tiene que agregarle para poder resolver la economía en su familia, ¿no? Gabriela, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. No, gracias a ustedes. Gabriela Sosa, candidata a diputada nacional del Frente Amplio por la Soberanía, pasó por Hora Política. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos. La elegancia para el hombre en ropa formal y elegante sport está en Brunos. Casamientos, graduaciones, eventos, indumentaria empresarial. Todo lo encontrás en Brunos, en el corazón del centro rosarino. Rioja 1076, casi esquina Sarmiento. Horario corrido. Brunos. Seguinos en nuestras redes. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda. Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pazminas, yerbanas y mucho más. Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos. Pórtico, Entre Ríos, 393, Rosario. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento, para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para ser esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, intendente. Cortés Batani, servicios inmobiliarios, experiencia y profesionalismo en el mercado inmobiliario rural. Cortés Batani, campos, compras, ventas, tasaciones. www.cortesbatani.com. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos a la voz más buscada hoy, que es la de Guillermo Cornaglia, presidente del Partido Justicialista de Santa Fe. Guillermo, bienvenido. Gracias, Sergio, gracias, Javier. Gracias. Bueno, noche larga, noche. Muy.
Muy larga, pero bueno. Y arrancó temprano el día. Ese es el tema, arrancó muy temprano el día y bueno, pero bueno, finalmente y por suerte hemos logrado esa unidad que venimos pregonando desde el comienzo de nuestra gestión en el partido. Ustedes recordarán, y me invitaron a los pocos días de asumir, donde nosotros no solamente pregonábamos la unidad, sino que el camino era por adentro, por dentro de ese partido o de ese frente que logró conformar el Partido Justicialista, primero a nivel provincial con el tema de las constituyentes, hoy a nivel nacional a través de Fuerza Patria, donde lo representan ni más ni menos que 12 partidos. Y bueno, seguir con ese pensamiento que es por adentro y que es todos juntos. Más allá de las pequeñas diferencias que podamos tener entre sectores, entre algunos partidos, pero priorizar esas diferencias por lo que realmente le hace mal al ciudadano, padece hoy nuestro pueblo argentino y santafesino, que es este gobierno nacional y este gobierno provincial. Guillermo, esa trabajosa unidad que alcanzaron no contiene el movimiento Evita. ¿Es por una decisión del propio movimiento o es una decisión de quienes lograron esta unidad? Nosotros, Sergio, invitamos absolutamente al diálogo a todos los sectores. Estuvimos reunidos en los días previos con todos los sectores. De hecho, que todos los sectores están adentro, inclusive el movimiento Evita, a través de muchos de sus representantes, integran el Partido Justicialista y de hecho también el Frente. Pero bueno, el hecho de no estar en las listas no significa que no compartan y que no apoyen el proyecto, ¿no? Después, bueno, como cada armado de lista, siempre es difícil poder dejar conforme absolutamente a todos los partidos y a todos los espacios que integran, en este caso, el Partido Justicialista. Pero bueno, el Evita es una fracción importante de nuestro partido que, por supuesto, más allá de que no tenga un lugar en la lista hoy, siempre tendrá un lugar y un espacio en este partido, sin duda. Nuevamente, un referente no peronista puro termina, como quien diría, salvando las papas sobre la hora. Digo, esto también termina siendo, al fin de cuentas, más allá de la unidad que se logró en las últimas horas, un llamado de atención para el PJ de Santa Fe de cara a los días por venir. Nosotros lo venimos sosteniendo desde el primer día. Es ver realmente lo que nos une por encima de lo que nos separa, ¿no? ¿Cuál es el mal mayor por encima de las diferencias que puede haber entre sectores o entre partidos de este frente? Y realmente en el caso de Juan Monteverde primero, de Karen Tepp ahora, realmente es innovar, es sumar fuerzas a este pensamiento, pero fundamentalmente sumar fuerzas para poder combatir lo que le hace mal a la ciudadanía. Y no es separado, vuelvo a insistir, es juntos y es por adentro. Y Ciudad Futura lo vio junto con el Partido Justicialista y junto con las otras 11 fuerzas que componen hoy Fuerza Patria. Guillermo, el perotismo, para decir el sector vinculado o identificado con el ex gobernador Perotti, dice que esto se armó desde Buenos Aires. ¿Es así? No, para nada. En absoluto. Y fue invitado al diálogo, estuvimos en el Partido Justicialista con Celia Arena, con Juan Manuel Pucineri, con Marcos Corach, estuvimos hablando con ellos, invitándolos a este armado, por supuesto. Ayer mismo, en el momento de la conformación de la lista, estuvimos en contacto, invitándolos a que sean parte del mismo, pero ahí tenés la prueba de que el armado fue absolutamente de la fuerza. O sea, la Fuerza Patria conformó una mesa ejecutiva conformada por 5 personas, 3 del justicialismo, 1 del Frente Renovador y Ciudad Futura. Desde esa mesa ejecutiva, a través de cada representatividad que nosotros tenemos, fuimos hablando con las distintas fuerzas, con los distintos espacios y fracciones, y tratando de que se armonice y que se llegue a esta lista unidad que sobre el cierre de la noche logramos conformar anoche con absolutamente todos los espacios, o casi todos. Tanto el movimiento Evita como el perotismo, ¿no?
deciden no participar. De ahora en más, ¿el vínculo está roto definitivamente? No. ¿Cómo sigue? Todo lo contrario, Javier, todo lo contrario. Nosotros estamos buscando, como hicimos las reuniones previas a este cierre, vamos a seguir teniendo reuniones y trabajando. Yo creo que esto no termina en las elecciones de octubre, esto es el comienzo para las elecciones del 2027, para poder recuperar la provincia, para poder recuperar la nación, y nos necesita a todos unidos y todos juntos, lejos de que se rompa, todo lo contrario. Voy a seguir trabajando para que aquellos sectores que han quedado sentidos o tocados puedan seguir siendo parte de este espacio, puedan seguir siendo parte de este frente, pero por sobre todas las cosas puedan seguir siendo parte del cambio que hoy está sufriendo. Escuchaba antes a Gaby hablar, lo sufre el ciudadano este gobierno, un gobierno de hambre, un gobierno de quita de derechos, un gobierno de quita de conquistas. Bueno, volver a recuperar, y para recuperar ese gobierno que tanto necesita y quiere nuestra sociedad, nos necesitamos todos juntos y por acá. Este es el camino, el Fuerza Patria. Guillermo, ¿qué opinión te merece este proyecto político que encabezan algunos gobernadores, algunos de ellos peronistas, como Yarlora, como Martín Yarlora, el de proyecto de Provincias Unidas? ¿Qué concepto tienen ustedes de esto? Todo trabajo en unidad siempre es bueno. Ahora, si entramos a profundizar, que después esos legisladores terminan levantando la mano y votando todo aquello que en territorio critican. Un amigo decía, son leones en su territorio y gatitos mimosos en Buenos Aires. Es donde realmente se marca la diferencia, ¿no? ¿Por qué queremos que Fuerza Patria realmente sea la representatividad de esa sociedad? Porque es muy linda la unidad, es muy lindo mostrar un trabajo entre varios gobernadores y de distintos signos políticos, pero si después vamos a seguir dándole la razón a una política de hambre, a una política que llegó al gobierno siendo anticasta y hoy es más casta que ninguna, bueno, eso es lo que yo creo la ciudadanía va a observar y va a ver con respecto a la conveniencia de venir por el lado de Fuerza Patria y no por otras unidades que después no garantizan realmente terminar con este gobierno de hambre. Guillermo, en este marco de polarización extrema como nunca, ¿no? Que el gobierno también se va a encargar de alimentar de acá en adelante, cuando arranque la campaña, la lista que termina de alumbrar el PJ de Santa Fe, ¿es competitiva en este marco? Totalmente. Es más, esta lista va a ganar en octubre, no tengan ninguna duda, y me van a llamar y vamos a estar sentados en este mismo lugar. En octubre gana Fuerza Patria, más allá de la gran conformación que tiene esta lista, gana por lo que representa Fuerza Patria. Estar al lado de la gente, de los derechos, de las conquistas y fundamentalmente de la posibilidad de trabajo para cada uno de los que vivimos en esta provincia y en este país. Guillermo, ¿cuál es la estrategia de Fuerza Patria acá en Santa Fe para romper con la abstención que viene marcando como primera minoría, digamos, ¿no? ¿Cómo se seduce, cómo se logra obtener credibilidad en una sociedad que peligrosamente empieza ya a no creer en un sistema? La tenemos que dividir en dos partes, ¿no? En primer lugar, hacernos cargo de lo que hicimos mal en su momento para que hayan dejado de creer en nosotros. Primer objetivo que no podemos perder de vista nunca si queremos volver a ser alternativa de gobierno. Y segundo, ¿por qué tienen que pensar hoy en nosotros? Porque lo seguimos pregonando y lo seguimos diciendo. Aún nuestra mala gestión fue esta mejor gestión que pueda mostrar este gobierno nacional. Y sumo al gobierno provincial. Y si hacemos el análisis del por qué, porque la gente cada vez tiene menos trabajo, porque a la gente no le alcanza su sueldo, llega menos que antes. Entonces, si criticamos lo anterior y hoy, con medidas absolutamente terribles para cada uno de nosotros, estamos peor, habiendo tomado una deuda exorbitante
que va a poner por los años en la deuda no solamente a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, y seguimos peor, es porque las cosas se están haciendo muy mal. Y no es porque nuestro gobierno anterior haya tomado decisiones políticas que realmente no tengan que ver con la realidad. Todo lo contrario. Hoy nos están haciendo creer otra cuestión, porque si realmente antes se robaba tanto como dicen que lo hacíamos y podíamos llegar con la gente con discapacidad, podíamos llegar con los distintos programas nacionales que le han dado un montón de posibilidades a nuestra gente. Hoy, sin todas esas posibilidades, estamos peor y necesitamos tomar endeudamiento para seguir subsistiendo. Entonces, algo no está funcionando acá y algo no hacíamos tan mal en nuestra anterior gestión. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Fuerza Patria tiene que ser la alternativa clara de hacernos cargo de las cosas que hicimos mal, pero de poder recomponer esto que sin dudas está peor que nunca, ¿no? Alguien me preguntaba en algún momento por el gobierno menemista y citaba de que este gobierno era 5 veces mejor que el gobierno menemista, ¿no? Entonces contesté, en todo caso 5 veces peor. Y lo van a ver con el tiempo y lo que va a costar volver a rescatar este gobierno nacional y provincial, por ende, van de la mano porque terminan haciendo lo mismo. Guillermo, ha sido un placer, muchísimas gracias. A ustedes. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Nosotros seguimos en Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Arrancamos una nueva etapa del Plan de Calles. 21.000 millones para seguir mejorando el tránsito de la ciudad. 180.000 metros cuadrados de bacheo en los 6 distritos. Mantenimiento donde más se necesita. Barrios, avenidas y calles en toda la ciudad. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario. Un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario. Siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Arranca la semana con beneficios. Aprovecha todos los lunes 6 cuotas sin interés en Mercado Libre con tu tarjeta de crédito de Banco Santa Fe. Y si todavía no tenés tu tarjeta, pedila ahora 100% online. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, ¡inicie! 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Muy bien. Bueno, Javier, estamos entrando ya a la fase final de todo lo que tiene que ver con la reforma constitucional. Exacto. Y también, bueno, ya la gente empieza a conocer los nombres de los candidatos que integran la lista a diputados nacionales, ¿no? Esto te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Van por los cargos o van por las convicciones?
Supuestamente por las convicciones. Supuestamente. Es lo que todos te van a decir a esta hora. Pero lo cierto, Sergio, que terminó precisamente esta etapa clave, que es la de inscripción, primero de frentes y luego de listas, de cara a las elecciones legislativas de octubre. El oficialismo, que va a participar en este nuevo Frente de Provincias Unidas, lo logró sin sobresaltos. Prácticamente Puyaro, el gobernador, logra contener a todos los partidos políticos que dan cuerpo a Unidos para Cambiar Santa Fe, que gobierna la provincia, esta coalición, sin fisuras, sin fugas. La Libertad Avanza termina también alumbrando una apuesta muy de perfil propio, vamos a permitirnos esta definición. ¿Por qué? Porque obviamente todos libertarios puros y sobre todo jóvenes. Encabeza Agustín Pellegrini, quien es mano derecha de la titular del partido a nivel provincial, la diputada nacional Romina Díez, quien, como veníamos adelantando en los últimos días, decide no participar de esta disputa en las urnas y termina también, conformándose, insistimos, una propuesta libertaria, obviamente que busca traccionar precisamente la imagen del presidente Javier Milei y el sello propio. No apela a los nombres, sino a la marca. Exactamente, a la marca. Ese es el objetivo de cara a las próximas elecciones. Y finalmente el acuerdo sobre la hora que termina de sellar el Partido Justicialista al límite del vencimiento del plazo para el cierre de listas, con Karen Tepp a la cabeza de la nómina de candidatos a diputado nacional, seguida por Agustín Rossi, de La Corriente, una referente de la Cámpora, en tercer lugar, y en cuarto lugar, un dirigente del Frente Renovador. Obviamente, como suele ocurrir, hay heridos en el camino, quedan afuera de este armado el perotismo y el movimiento Evita. Hablábamos con el presidente del PJ provincial, Guillermo Cornaglia. Él insiste que estos sectores siguen con contención del partido, incluso los convoca obviamente a dialogar de ahora en más para mantener esta unidad lograda en esta lista y ahora a nivel partidario, a nivel provincial. Muy bien, final abierto para octubre y final abierto también para el sábado, que se juega el clásico de esta ciudad y toda la ciudad se paraliza en torno al fútbol, que es lo más importante de lo menos importante. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau. Chau, hasta lunes.